Vamos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para platicar con Marcelino y primero con Marisa Lara, que nos tiene la llegada de jugadores y cuerpo técnico. Adelante, Marisa, buenas tardes. Ángel, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta desde el aeropuerto, donde platicamos con Raúl El Potro Gutiérrez en conferencia de prensa, quien dio la cara después de la eliminación de esta selección mexicana sub-23 en los Juegos Olímpicos. Da varios puntos a destacar. El hecho de que no fueron contundentes y eso les costó el torneo. Además de que no pone excusas y reconoce que en todo momento hubo apoyo a esta selección mexicana. Mientras que le hubiera gustado que el Chucky Lozano se enchufara más rápido en un torneo tan corto y pide apoyo para esta camada de jugadores para que puedan ser el futuro de la selección mayor, sobre todo porque traen un alto rendimiento que es en comparación a primera división pues mucho más eficiente. Vamos a escuchar sus palabras. Había mencionado un poco que no soy tipo de hubieras, porque entonces se vuelve un círculo vicioso que no te lleva a ningún lado. Simplemente me parece que a todos nos duele esta derrota, esta eliminación de este torneo. Por todo el esfuerzo que se puso, me parece que pese a todas las circunstancias teníamos un buen equipo que al final lo único que determina quién gana y quién pierde en el fútbol son los goles, y no logramos ser tan efectivos como nos hubiera gustado. Hay muchas circunstancias, te digo, porque si tú ves el equipo hombre por hombre, son tipos muy capaces, ¿no? Pero pues, es fútbol. Y también cuando tienes éxito, tiene que ver con todas las partes hicieron algo muy bien que ayudó a que ese proyecto tuviera éxito. Hoy pasa exactamente igual, pero lo contrario, cuando un proyecto no tiene éxito, cada parte tenemos que replantear, reevaluar y ver qué hay que mejorar. Entonces esa es un poco la circunstancia desde mi punto de vista, evidentemente, sobre éxito y fracaso. Por último, te comento que tras un proceso de 5 años, Raúl Gutiérrez tiene contrato vigente y aseguró piensa cumplirlo. Se van a analizar obviamente varias cuestiones para ver qué fue lo que falló puntualmente en todo este proceso, que no se niega la palabra fracaso porque así lo consideran y obviamente para que no vuelva a pasar. Nosotros regresamos con ustedes a Radio Fórmula. Perfecto, Marisa, muchísimas gracias. Antes de platicar aquí en la mesa de lo que escuchamos del Potro, del Potro Gutiérrez, el técnico de Raúl Gutiérrez, vamos a saludar a Marcelino también, que está en el aeropuerto, recibiendo y platicando algunos conceptos de los futbolistas. Venga, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Ángel, amigos de ESPN Radio Fórmula. Con tristeza, con decepción, también desencajados, llegaron los jugadores de la selección olímpica de fútbol después de no poder avanzar de la primera ronda en Río de Janeiro 2016. Sin embargo, llenos de autocrítica, fueron muchas horas de reflexión desde la salida en Brasilia hasta la llegada en la Ciudad de México. Y aquí las respuestas que dieron a su llegada a la Ciudad de México. Pues es complicado, ¿no? Todavía el análisis, yo creo que todavía no nos ha llegado completo, pero en realidad es algo muy claro que pasamos, que cuando tenemos una oportunidad de gol hay que hacerlo porque ellos tienen una y la meten. Es un torneo muy corto y que tenemos que aprovechar todo, ¿no? Esas ventajas no se pueden dejar a un lado y yo creo que con esa experiencia nos vamos a ir. Pues lamentable, ¿no? Yo creo que teníamos más expectativas al grupo, pero bueno, lástima, ¿no? Fue circunstancias del fútbol. Creo que dimos buenos partidos, entonces creo que fueron circunstancias del fútbol, ¿no? Estamos muy dolidos porque no se consigue el objetivo. La verdad que no hay palabras para describir lo que se siente. Palabras sobran, ¿no? Al final con hechos no pudimos conseguir la meta, nuestro objetivo de varios años atrás y bueno, no queda más que seguir trabajando, tratar de levantar la cabeza y seguir trabajando porque nuestras carreras continúan, ¿no?
Este mismo día los jugadores reportarán con sus clubes, aunque difícilmente podrán tener actividad en los entrenamientos. Seguro los que juegan el domingo lo harán el sábado y los demás serán concentrados para estar al menos en la banca y disputar algunos minutos. Sin duda alguna será un proceso que tendrán que ir llevando para recuperarse de lo vivido en Río de Janeiro 2016. En el mismo vuelo de jugadores y cuerpo técnico llegó Decio de María, sin embargo él prefirió no dar declaraciones. Ángel, amigos de ESPN Radio Fórmula, regresamos con ustedes. Perfecto, Marce, muchísimas gracias por el informe, por el reporte. Vamos a platicar de los últimos lugares a los que accedió México en Juegos Olímpicos. Para más o menos tratar de entender, y les pregunto, ¿cuál es la realidad del fútbol mexicano? ¿La de hace 4 años o esta? ¿O andamos en medio? Yo me pondría en medio, y se los digo a ustedes, en medio. ¿Ustedes? Bueno, a la luz de los resultados históricos, ha sido un desastre Juegos Olímpicos para México en fútbol. Salvo 72 con Diego Mercado, que tenía una selección amateur, totalmente amateur, que calificaron con Manso, Álvarez, Trejo, todo eso, Rico, aquella selección. Mira, Héctor, perdón la interrupción. Barcelona. Aquí es desde Barcelona 92, que se quedó en la fase de grupos, luego cuartos de final en Atlanta, no clasificó en Sydney, en Atenas 2004 con la Volpe se quedó en grupos, en Pekín 2008 ni siquiera calificamos, luego Londres, que fue la excepción, digamos, a la regla de que no nos ha ido bien, y ahora nos quedamos otra vez en grupos. Bueno, ahora sí continúa, Héctor, con lo que decías. Lo que decía yo, que para mí es término medio, pero tirando hacia abajo. O sea, lo de Londres es excepcional, pero es como la excepción que confirma la regla. Pero si haces un promedio de todo esto que vemos, Héctor, acabas en la tabla media, en la media tabla. Abajo de la pero tabla tal cual, digo, con mejores resultados en mundiales, que para mí sí te acerca más a la evaluación real, porque es muy atípico la justa olímpica, siempre tiene peculiaridades y es un torneo que las grandes potencias tampoco le dan mucha importancia. O sea, en términos generales no hay tantos equipos que realmente se desgarren las vestiduras por trascender en Juegos Olímpicos, pero en Copas del Mundo ahí está de forma contundente, avanzando desde el 94 en todos los mundiales. El clasificarte es relativamente sencillo, pero avanzaste en todos. Pero hasta ahí te alcanza. O sea, para mí México es un buen país en cuanto a su nivel futbolístico, pero no está 3 escalones, cuando menos, de la élite. Yo creo que si lo comparamos en fuerzas juveniles, México desde el 2005 sí es potencia. Por los resultados, porque tiene 2 campeonatos mundiales, porque tiene su campeonato del mundo, porque hemos visto un crecimiento en fuerzas menores, que supuestamente se tendría que ver reflejado en la competición de Río de Janeiro 2016, más allá de los 3 refuerzos mayores. O sea, que no ocurrió. Que no ocurrió. Pero mira, fíjate, Merca, ese es el tema, que yo siempre he dicho que el proceso de formación debe de privilegiar eso, la formación. De acuerdo. Por eso, las grandes potencias de selección mayor, Alemania, España, la que me digas, Italia, Francia, Argentina, Brasil, suelen no trascender en los campeonatos con restricción de edad, porque privilegian la formación del futbolista, no anteponen el resultado, y eso en algún momento a México pues le ha generado daño. ¿Por qué? ¿A qué voy? A que si tú revisas la lista de los 2 campeones del mundo, o sea, las 2 listas de campeonatos del mundo en el 2005 y en el, ¿qué fue? 2009, no, 2011, el de México. Revisa esa lista y dime cuántos jugadores son realmente futbolistas hechos y derechos de primera división. No son muchos, ¿eh? No, le ha costado trabajo esa cosa. Moreno, Giovanni. No, sí hay algunos, no son muchos. Tenemos que decir que en juveniles, desde los últimos 10 años, creo que México se ha consolidado como una de las potencias en juveniles. Eso no significa, y estoy de acuerdo con Rafa, que se vea reflejado necesariamente en la mayor. Sí, el paso acaban algunos perdiéndose. El brinco de calidad. La calidad, sí, que ya te exige más. Totalmente. Como una Copa del Mundo. Que México, me parece, cada vez está más cerca de pasar finalmente al famoso 5º partido, por lo que hemos visto en las últimas instancias. ¿Cómo? ¿México en mundiales? ¿Está cada vez más cerca? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, George? Esa es una buena... No, pero a ver, y si pasas, no necesariamente quiere decir que ya perteneces a la élite. A ver, Grecia fue campeón de Europa y después no pasó nada. ¿Realmente puedes cantar victoria? Sí creo que puedes cantar victoria cuando México te demostró, por más accidentados procesos premundialistas, te demostró del 94 hasta el Mundial de Brasil en 2014, en todos avanzó a la siguiente fase. Sí creo que está entre los 16 mejores. Después no está... o entre los 20 mejores, pero después entre los 8 o 7 no está, por más que en una Copa del Mundo te puedas meter de rebote, porque accidentes siempre hay. No ha ocurrido.